Buenos días compañeros, mi nombre es Adrián Arboleda Arenas, mi canal es Matemáticas AAA. Los invito a suscribirse a mi canal. Soy matemático de la Universidad del Valle, magíster en matemáticas de la Universidad Tecnológica de Pereira y soy doctor en educación de la Universidad Central de Nicaragua. En los presentes videos de mi canal encontrarán todo lo relacionado con matemáticas, bachillerato, matemáticas universitarias, cálculos, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, las físicas universitarias, toda la matemática de los niveles de maestría como análisis real, análisis complejo, ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Los invito a mi canal a que se suscriban. Bien, en el presente video vamos a trabajar lo básico de lo que es las técnicas de derivación, partiendo del hecho de que el estudiante ya conoce el concepto básico de derivada a partir del límite de Newton-Leibniz, que nos permite calcular la derivada de una función, de cualquier tipo de función, llámese función trascendente o función algebraica. Tenemos tres ejemplos aquí y dos reglas iniciales básicas. Vamos a recordar algo de derivadas. Si yo tengo esta función f de x, su derivada la vamos a llamar f' de x o primera derivada de x. Como recordemos en algunos temas de álgebra que todos deben manejar y de cálculo, cómo se deriva el 4 pasa acá a multiplicar 4 por 3, 12 y al exponente le restamos 1, que haría 3. Ese 3 quintos pasa a multiplicar 3 quintos por 2 me da 6 quintos y al exponente le resto 1. 3 quintos menos 1 me daría menos 2 quintos. Lo mismo sucede aquí, menos 1 por 4, menos por más daría menos 4 por 1, 4 y le resto 1, menos 1 sería menos 2. En este lo mismo, menos por menos más, 3 por 6, 18 y al exponente le restamos 1, menos 3 menos 1 sería menos 4. Y aquí pues 2 por 2, 4 y le restamos 1 al exponente que haría 4x a la 1. La derivada de una constante por x siempre es el coeficiente, la constante, y la derivada de una constante es 0. Ese es el concepto básico de derivada de una función algebraica, de una función polinómica. Hay dos reglas básicas para ya funciones más complejas, que son la regla del producto y la regla del cociente. Cuando tenemos la derivada de un producto de funciones, derivada con respecto a x de un producto de funciones, ese es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más y luego ese orden de derivación se invierte. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos esta función f de x y vamos a hallar su derivada. Esta función está compuesta por un producto de funciones. Entonces, aplicando esta regla sería la derivada del primero, la derivada de esto sería 2 por 3, 6x, y la derivada de 2x es 2. Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, el segundo como está. Más, y luego se hace el proceso inverso. El primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada sería 2 por 2, 4, x a la 1. La derivada de 3x es 3 y la derivada de 1 es 0. No vamos a desarrollar los productos que hay aquí algebraicos. Es muy sencillo, simplemente multiplicamos este por estos 3, este por todos estos 3, este por estos 2, este por estos 2 y hacemos simplificaciones. Entonces no vamos a entrar en temas netamente algebraicos, sino ya los que tienen que ver precisamente con el cálculo de derivadas, cálculo diferencial. Una segunda regla es la regla del cociente. ¿Qué nos dice la regla del cociente? La derivada con respecto a x de un cociente, una razón o una división de funciones es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos y luego se invierte. El de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, esta prima quiere decir derivada, sobre el de abajo sin derivar al cuadrado. Para eso tenemos este ejemplo. Aquí tenemos esta función g de x que es el cociente de dos polinomios. Entonces, ¿qué sería? De acuerdo a la regla sería la derivada del de arriba. La derivada de x cuadrado es 2x, es 2 baja. La derivada de 3x es 3. Esa sería la derivada del de arriba. Por el de abajo sin derivar, la fórmula dice menos y luego al revés. El de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. La derivada de este de acá, la derivada de 2x es 2 y la de 5 es 0. Simplemente sería 2. Y dividido entre el de abajo elevado al cuadrado, es decir, entre este sin derivar elevado al cuadrado. Y aquí pues igualmente, como hicimos en el problema anterior, es simplemente multiplicar este por estos dos, este por estos dos, y lo mismo este 2 por estos dos, cambiándole el signo por este menos, y se simplifica simplemente. Entonces tenemos dos reglas básicas que son la regla del producto
y la regla del cociente. ¿Qué sucede ahora cuando nosotros tenemos una combinación de ambas reglas? Digamos que vamos a tener un ejercicio o una función, llamémosla y, que tenga algo como este. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay una combinación entre reglas de producto y regla del cociente. No olvidemos que la regla del producto es con un más, mientras que la regla del cociente es con un menos. Hay que tener en cuenta eso cuando vayamos a derivar. Entonces, si esta es la función y, su derivada se va a llamar y' o de y de x, la notación es lo de menos, o y fluxón, cualquiera de las notaciones. Es muy sencillo para estos casos. ¿Qué se hace? Tenemos un producto arriba y un cociente abajo. Simplemente, ¿qué hacemos? Cuando derivemos algo que está arriba, derivamos uno de ellos por los demás sin derivar, y si está arriba va con más y si está abajo va con menos. Miremos el ejemplo. Empecemos con este. La derivada de este ejercicio, de este polinomio acá, es 6x más 2, multiplicada por los otros dos sin derivar, es decir, por este y por este, sin derivar. Esto va con más, ¿por qué razón? Porque el que derivamos está en la parte de arriba. Voy a colocar esto por aquí en la mitad, por algo que vamos a ver ahora. Ahora, sigue este que está acá. Como vamos a derivar este y está en la parte de arriba, va con signo más. Entonces sería la derivada de este que tenemos aquí, que sería 2, y esto es 0, sería 2, multiplicado por los otros sin derivar, es decir, por este y por este. 3x cuadrado más 2x por 5x cuadrado más x. Me faltaría por derivar este que está abajo. Como está abajo, va con signo menos. Vamos a colocarlo aquí, por eso esto tenemos que colocarlo centrado. Menos la derivada del de abajo, que esto sería 2 por 5, 10x, y la derivada de esto es 1. 10x más 1 multiplicado por los otros dos sin derivar, que son los que están acá arriba. 3x a la 2 más 2x por 2x menos 3. Y siempre cuando terminemos eso es dividido entre los que estén abajo sin derivar elevados al cuadrado. Abajo solamente tenemos este, al cuadrado. Y no olvidemos que, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer todos estos productos para simplificar. Lo más importante aquí no es el proceso de simplificación algebraica, sino el concepto de combinar la regla del producto con la regla del cociente. Entonces miremos un último ejemplo. Digamos que nos dan esta función. 2x más 5 sobre 3x menos 2 por 5x más 1. Vamos allá a la derivada de esa, que es una combinación de regla del producto con regla del cociente. Entonces miremos la derivada, ¿cómo sería? Entonces, derivamos primero este, como está en la parte de arriba, inicia con signo más. La derivada de este polinomio es 2, y esto es 0, sería 2 multiplicado por los otros dos que no se derivaron. Seguimos con este, como este está en la parte de abajo, iría con menos. Vamos a borrar aquí. Iría con menos. La derivada de este es 3, multiplicado por los otros dos sin derivar. Luego seguiría este. La derivada de este, como está en la parte de abajo, sería con menos. Entonces sería la derivada de esto, que es 5, multiplicado por los otros dos sin derivar, que son estos dos de acá. 2x más 5, 3x menos 2. Y cuando terminemos con ese proceso, quedaría dividido entre los que estén abajo elevados al cuadrado. Es decir, 3x menos 2 al cuadrado, 5x más 1 al cuadrado. Y esas serían las reglas del producto y regla del cociente, además de la combinación entre ellas. En el siguiente concepto que viene es el concepto de derivación interna o regla de la cadena. Vamos a ver unos ejemplos. Regla de la cadena, que la gente lo conoce como la derivación interna. La regla general dice que si yo voy a hallar la derivada de una función compuesta, la derivada de f de g de x, vamos a hallar la derivada de esto. ¿Qué sería? Derivar esto que tenemos aquí, derivamos afuera,
y luego la derivada de lo que está dentro, g' de x. Más sencillo es con un ejemplo. Podemos utilizar funciones trascendentes, funciones trigonométricas, funciones logarítmicas. Digamos, estos casos, 3x al cuadrado menos 2x elevado a la 4. O este ejemplo, g de x igual a logaritmo natural de x a la 2 más 1. Podemos tener ese ejemplo. O un tercer ejemplo, este, h de x igual a e a la menos 3x a la 3. Entonces miremos, vamos a derivar. Esta es una función compuesta. ¿Qué hacemos? Empezamos desde afuera. Lo más externo que me encuentro es este exponente que baja, de acuerdo a la técnica de derivación, y todo esto como está, queda elevado a la 4, restándole 1 sería 3. Esta sería la derivada externa. Ahora, multiplicado por la parte interna, ¿cuál sería? La derivada de lo que está aquí adentro. La derivada de esto sería 6x menos 2. Y ahí está nuestra derivada. Ahora, miremos la derivada de esto. En una tabla de derivadas puede ver que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, la derivada del logaritmo natural de todo esto sería 1 sobre todo esto. Por la derivada interna. La derivada de esto es 2x. Y ahí pues simplificamos esto por 2x sobre x cuadrado más 1. Ahora, miremos este ejemplo, h' de x. Entonces, en una tabla encontramos que la derivada de la exponencial, la derivada de e a la x es ella misma. Entonces, la derivada de esta exponencial es ella misma elevada a la menos 3x3. Y luego se multiplica por la derivada interna, la derivada de esto que tenemos aquí. Sería 3 por 3, daría menos 9x a la 2. Ese es el concepto de derivación con regla de la cadena. Digamos que usted tiene algo como esto, j de x igual a raíz cuadrada de x a la 3 más 1. Recordemos que raíz cuadrada de x3 más 1 es lo mismo que decir x3 más 1 elevado a la 1 medio. ¿Cómo derivaríamos nosotros esto? J' de x, recordemos primero la parte de afuera, el 1 medio baja y todo esto como está queda elevado a la 1 medio restándole 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Multiplicado ahora sí por la derivada interna, la derivada de lo que está acá adentro. La derivada de esto es 3x a la 2 y ahí se hace proceso de simplificación. Lo más importante es poder combinar esas tres reglas. Las reglas de la regla de la cadena con la regla del cociente, con la regla del producto en un solo ejercicio o en varios ejercicios. Vamos a hacer para terminar dos ejercicios. El primer ejercicio, digamos que yo tengo esta función g de x igual a 3x menos 2 sobre 2x más 1 elevado a la 6. Es un primer ejercicio. Entonces, ¿cómo sería la derivada de esta función? Primero que todo, tenemos todo esto elevado a la 6. Empezamos por la parte de afuera. El 6 baja y todo este paréntesis, ¿cómo está? Quedaría elevado a la 5. Y luego multiplicado entonces por la derivada interna. ¿Pero qué tenemos? Que la derivada interna, la derivada de lo que aparece aquí, es la derivada de un cociente. Y entonces la regla del cociente, ¿qué dice? Que la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado, como vimos en el ejercicio de ahora. Entonces la derivada interna es una regla del cociente, que sería la derivada del de arriba, que sería 3, por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo, que es 2, por el de arriba sin derivar, sobre el de abajo al cuadrado. Y aquí pues se sigue procesos de simplificación. Vamos a terminar con un ejercicio que involucre todo. Por ejemplo digamos que tenemos la función h de x igual a 2x más 4 a la 3 por 3x menos 2 a la 4 sobre 5x menos 4 a la 6. Miremos ese ejercicio. Entonces ahí tenemos producto, tenemos cociente, tenemos regla de la cadena. ¿Cómo sería entonces? Vamos a hallar la derivada de esto, h' de x. Entonces, ¿qué sería? La derivada del primero, de este,
por los demás sin derivar. La derivada de este por los demás sin derivar y la derivada de este por los demás sin derivar. Pero los que están arriba recuerden que van positivos y los que están abajo van negativos. Empezamos por este. La derivada de este paréntesis recuerden que tiene derivada interna. Entonces este 3 baja y todo esto que está aquí queda elevado a la 2. Multiplicado por su derivada interna que es 2. Esa sería la derivada de este de aquí. Multiplicado por los otros dos sin derivar. Bien. Sigue este que está aquí. Como está en la parte de arriba es con signo más. La derivada de este paréntesis, ¿cómo se hace? El 4 baja. Y todo este paréntesis, como está, queda elevado a la 3. Multiplicado por su derivada interna, que la derivada interna es de 3x es 3 y de 2 es 0, sería 3. Esa sería la derivada de este, multiplicado por los otros dos sin derivar. Por 2x más 4 a la 3, por 5x menos 4 a la 6. Me faltaría el de abajo. El de abajo, este que está abajo, obviamente como está en la parte de abajo va con signo menos. Derivamos, recuerden, primero la parte externa, el 6 baja. Y todo este paréntesis quedaría elevado a la 5 por su derivada interna. La derivada interna de esto es 5. Multiplicado por los otros sin derivar, estos dos. 2x más 4 a la 3. 3x menos 2 a la 4. Y lo dividimos siempre entre lo que esté abajo elevado al cuadrado. 5x menos 4 al cuadrado elevado a 6 elevado al cuadrado. Y aquí pues se siguen procesos de simplificación. ¿Qué se puede hacer? Aquí está, se puede factorizar, factor común monomio y simplificar. Bueno, con esto yo creo que son todas las técnicas básicas de derivación. Se puede extender a otro tipo de funciones.